En esta lección vamos a hablar acerca de XML y la persistencia. Veremos un poco de historia y de qué trata XML. También tocaremos el tema de la portabilidad y la relación que existe actualmente entre XML y los lenguajes orientados a objetos. Veremos el concepto de persistencia y también aprenderemos a dónde nosotros podemos salvar o guardar el estado de un objeto. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a hablar un poco acerca de la portabilidad y XML. Bueno, hemos visto algo acerca de lo que es la programación orientada a objetos y ahora vamos a entrar a un tema que no está directamente relacionado con la programación orientada a objetos, es decir, XML no forma parte como tal del paradigma orientado a objetos. Sin embargo, tiene mucha importancia en un concepto que sí tiene que ver con la programación orientada a objetos, que es la persistencia, y por eso, bueno, vamos a tocar este tema antes de entrar como tal a la persistencia. Empecemos viendo la parte de la portabilidad. ¿Qué sucede cuando tenemos dos empresas que usan sistemas distintos pero necesitan intercambiar información? ¿Qué va a suceder con eso? Porque recuerden que, bueno, no solamente el código se porta, también la información se puede portar de un sistema a otro. Entonces, si una empresa tiene un sistema en particular y otra tiene otro sistema que es diferente, ¿qué sucede cuando tenemos que hacer intercambio de información entre esos dos sistemas? ¿Cómo podemos hacerlo de manera que sea sencilla, de manera que no cree grandes problemas y que sea fácil de implementar? Bueno, vamos a empezar a platicar un poco acerca de eso. Para esto vamos a ver XML, ya que XML es un lenguaje que va a proveer un estándar por medio del cual nosotros podemos mover información o podemos portar información entre diferentes sistemas. Bueno, cuando nosotros tenemos XML es posible crear lenguajes propios de cada industria. Es decir, que yo a partir del uso de XML, dependiendo del proyecto del sistema en el que estoy, puedo crear una variante propia de ese lenguaje que me sirva para guardar, mantener y también portar la información. Entonces podemos llevar a cabo la creación de nuestros propios lenguajes basándonos en XML. ¿XML es un lenguaje de programación? No. XML es un lenguaje que nos está permitiendo indicar qué es y cómo está organizada la información que nosotros tenemos. Es decir, no es un lenguaje en el sentido en el que lo es C Sharp, Java o C++. Más bien es un lenguaje en el cual nosotros podemos indicar qué es determinado dato y cómo está constituido adentro de toda la gran información que nosotros tenemos. ¿Por qué es importante XML? Porque como ya lo habíamos comentado, no solamente el código se porta, también se porta la información, se portan los datos. Entonces necesitamos tener un mecanismo que sea confiable y que sea fácil de utilizar para que yo pueda enviar información entre sistemas que no sean similares o entre sistemas similares. Y XML me va a permitir esto. XML me permite poder transportar los datos entre sistemas que no sean similares y también entre sistemas similares. De hecho, con XML lo podemos hacer de manera muy sencilla. XML desciende de otro lenguaje que se llama SGML, que se creó por ahí de los 1970s. Y los que han trabajado con HTML van a notar que XML es muy similar, y esto se debe a que HTML también desciende de SGML, es decir, bueno, tienen un padre en común y por eso se parecen tantos. XML se define hasta por ahí de 1997. Nosotros podemos trabajar con XML y también, bueno, podemos crear nuestros propios tags. Así como nosotros tenemos tags en HTML en los cuales nos sirve para indicar si determinada cosa es un párrafo o es un link o es un encabezado,
Bueno, cuando nosotros trabajamos con XML, vamos a crear nuestros propios tags, vamos a definir nuestros propios tags. Y en esos tags nosotros podemos indicar si algo es determinado objeto o ese tag me puede servir para indicar que determinada cosa es un atributo y cosas por el estilo. Entonces con XML yo voy a estar definiendo de toda esa información que tengo qué es cada cosa y cómo está constituida entre sí. Como tal, XML no hace uso de verificación de datos. Lo único que va a verificar es que el documento esté bien formado, es decir, que esté dentro de las reglas que nosotros mismos establecimos al hacer la extensión del lenguaje. Si nosotros necesitamos llevar a cabo pues verificación, tenemos que hacer uso de otros elementos. Cuando vamos a validar el documento, hacemos uso de DTD. DTD es donde nosotros estamos llevando a cabo la definición de tipos y ahí se definen los tags. Obviamente no es necesario y no siempre vamos a hacer uso de DTD, pero si queremos validar el documento para que todo esté de acuerdo a los tipos que nosotros estamos definiendo, entonces sí tenemos que hacer uso de él. XML es importante en el contexto de los lenguajes orientados a objetos. ¿Por qué? Porque, bueno, es uno de los mecanismos que nosotros vamos a estar utilizando para hacer portable la información y también para llevar a cabo la persistencia. Nosotros vamos a crear un estándar en XML y a través de ese estándar entonces podemos hacer que dos sistemas se puedan comunicar y portar la información que sea necesario. En el lenguaje orientado a objetos, nosotros vamos a leer o vamos a escribir ese XML basándonos en el estándar que definimos. Actualmente ya muchos lenguajes orientados a objetos, bueno, contienen librerías, bibliotecas que permiten hacer uso de XML de forma muy sencilla. Dentro de estas librerías nosotros vamos a encontrar algo que se conoce como parser, y el parser es un pequeño programa que nos va a apoyar en la lectura del documento y también nos va a apoyar para extraer la información específica. Es decir, que el parser va a ir reconociendo cada uno de los tags y nosotros vamos a poder obtener la información que se colocó en el tag de XML. Bueno, ya que vimos esta pequeña introducción a qué es XML, vamos a ir al concepto de persistencia. Nosotros sabemos que el objeto va a tener un ciclo de vida y su vida va a estar definida principalmente por la aplicación que se esté ejecutando en ese momento. El objeto como tal va a morir cuando se finalice la ejecución de la aplicación o cuando el objeto salga fuera del ámbito al cual pertenece. En ese momento, pues el objeto queda destruido y posteriormente el recolector de basura libera la memoria que esté utilizando. Pero algunas veces necesitamos que esa información, que ese estado del objeto permanezca. Es decir, nosotros tenemos que buscar una forma en la cual podemos guardar el estado del objeto para utilizarlo posteriormente, porque quizá ese objeto contiene la información con la que estamos trabajando. En ese momento yo ya no puedo continuar trabajando con el programa, pero quiero seguir trabajando más tarde. Entonces necesito recuperar el estado del objeto con el cual yo estaba trabajando. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Para hacer que el objeto permanezca, tenemos que escribirlo en algún tipo de almacenamiento. Lo que vamos a guardar realmente como tal es el estado del objeto, es decir, los valores de los atributos que tiene ese objeto. Ya que si guardamos el estado del objeto y posteriormente regresamos, leemos esa información y la colocamos en otro objeto, pues los dos objetos van a tener exactamente el mismo estado y podemos considerar al segundo objeto como si fuera el primero, ya que tiene exactamente el mismo estado. Ahora, este concepto en el cual nosotros podemos guardar el estado del objeto para poderlo utilizar posteriormente es lo que conocemos como persistencia. ¿Qué formas nosotros tenemos para poder hacer la persistencia? Bueno, la primera y más sencilla es guardar el estado del objeto a un archivo. Ya sea que en este archivo nosotros tengamos un formato propietario o que utilicemos XML como el formato para guardar el archivo.
Otra opción es que tomemos el estado del objeto y lo guardemos adentro de una base de datos relacional o también en una base de datos orientada a objetos. Cuando nosotros vamos a salvar archivo, necesitamos conocer el orden, tipo y valor de cada una de las variables que conforman al estado del objeto, de tal manera que posteriormente cuando llevemos a cabo la lectura de este archivo podamos reproducir de manera exacta el estado con el que se guardó el objeto. Esto que nosotros tenemos de orden, tipo y valor para cada una de las variables es lo que va a constituir el protocolo por medio del cual nosotros estamos guardando el objeto o los objetos. Y este protocolo, bueno, pues obviamente lo puede definir la propia aplicación que está llevando a cabo el uso de la persistencia. Cuando nosotros hacemos el diseño de nuestra aplicación, detectamos qué objetos son importantes para que tengan persistencia y entonces llevamos a cabo la creación del protocolo con el cual se va a escribir esta información. Un punto muy importante es que si el objeto está compuesto de otros objetos, esto también lo tenemos que tomar en cuenta al momento de crear la persistencia, para ver la forma como se va a estar guardando la información y que quede todo perfectamente ordenado y definido para después poder leerlo y poder reproducir esta formación en la cual un objeto está compuesto por otros. Algunos lenguajes ya traen mecanismos que nos van a permitir llevar a cabo el uso de la persistencia, es decir, nos facilitan el que nosotros podamos hacer que nuestros objetos queden guardados en algún medio. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que si nosotros tenemos un formato propietario de archivo, pues va a resultar más difícil compartirlo, salvo a sistemas que conozcan este formato propietario. De otra manera va a ser complicado poder hacer un traductor que pueda leer la información que nosotros hemos colocado en ese archivo. Si a nosotros nos interesa que sea fácil de poder compartir la información o de poder compartir el estado de los objetos que quedaron guardados, entonces lo mejor es guardar los archivos. Aquí hay un punto que tenemos nosotros que notar, y es que un archivo XML puede ser leído por cualquiera. En cambio, un formato propietario tiene un poco más de seguridad. Entonces, tienen que pensar esto, bueno, ¿qué tanta seguridad necesito o qué tanta facilidad necesito yo para hacerlo? O pueden hacerlo vía XML teniendo algún sistema de encriptación. Pero bueno, es un punto que quiero que tomen en cuenta, que XML puede ser leído por cualquiera, en cambio un formato propietario, bueno, lleva un poco más de desafío el poder darle sentido y contexto a la información que estamos guardando ahí.